A ver, solemos pensar que lo más increíble de un barco es que flote, pero la auténtica maravilla de la ingeniería no es tanto que se mantenga a flote, sino que no se parta por la mitad en medio del océano. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la respuesta, pues, está en una batalla constante, una lucha invisible de fuerzas titánicas que están actuando sobre cada centímetro del casco de un barco a cada segundo. Y para poder entender esas fuerzas, lo primero que tenemos que hacer es cambiar un poco el chip. Hay que dejar de ver el barco como una especie de caja que flota y empezar a verlo como lo hace un ingeniero naval, como si fuera una viga. Sí, una viga enorme y sobre todo flexible. Este concepto es la clave de todo, la viga casco. Al simplificar algo tan increíblemente complejo como un buque a una simple viga, los ingenieros pueden de repente aplicar principios de la física que conocemos muy bien. Y así pueden predecir con una precisión asombrosa dónde y cómo el casco va a intentar doblarse, y en el peor de los casos, romperse. Bien, pues imaginemos esa viga gigante. A lo largo de toda su longitud hay dos fuerzas colosales que están librando un pulso constante. Una lucha que, al final, define la integridad de todo el barco. Y aquí es donde viene lo interesante. Cualquiera podría pensar que el empuje del agua hacia arriba se equilibra perfectamente con el peso del barco en cada punto, ¿no? Pues resulta que no. Casi nunca es así. Y es precisamente ese desequilibrio constante el que genera una tensión interna, brutal en toda la estructura. A esta diferencia la llaman carga neta. Es como una fuerza fantasma que recorre el barco de proa a popa, intentando constantemente curvarlo. Y claro, dependiendo de dónde sea más fuerte el peso o la flotabilidad, el casco se doblará hacia arriba o se hundirá hacia abajo. Y esa flexión continua, ese doblarse constante, nos lleva a las dos condiciones más críticas que cualquier diseñador naval tiene que prever. Son, literalmente, los dos escenarios de pesadilla que podrían partir un barco en dos. Se conocen como quebranto y arrufo. En el quebranto, el barco se arquea hacia arriba como si fuera un puente. En el arrufo, se hunde por el centro como una hamaca. Ambas situaciones ponen una tensión absolutamente extrema en la cubierta y en la quilla. Pensemos un momento en el quebranto. Imaginemos que la cresta de una ola enorme levanta justo el centro del barco. En ese instante, la flotabilidad en el medio es máxima, mientras que la proa y la popa, con todo su peso, quedan casi colgando en el aire. Esto estira la cubierta. La estira hasta su límite. Y el arrufo, pues es justo lo contrario. Ahora la ola es tan larga que su cresta levanta la proa y la popa a la vez. El centro del barco, donde se suele concentrar el peso de la carga y la maquinaria, queda en el valle de la ola, con muchísimo menos soporte. Ahora es la quilla, la columna vertebral del barco, la que está bajo una tensión inmensa. Vale, muy bien, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo predicen y miden los ingenieros estas fuerzas de flexión invisibles para construir un barco lo suficientemente fuerte como para soportarlas? Pues empiezan por lo más básico. Analizan un modelo súper simple, como este barco caja de 30 metros. Al hacer esto pueden aislar los principios físicos fundamentales. Lo bueno es que los cálculos que funcionan aquí son exactamente los mismos que luego, a una escala mucho mayor, se aplican a los superpetroneros de 300 metros. El primer paso es básicamente crear un mapa de fuerzas. Por un lado dibujan una línea que representa el peso del barco, que varía muchísimo a lo largo de la eslora. Es más pesado donde están los motores o la carga, por ejemplo. Luego superponen otra línea, la de la flotabilidad, que en aguas tranquilas es constante. La clave está, precisamente, en la diferencia que hay entre esas dos líneas. Y aquí es donde las matemáticas hacen su magia. Usando cálculo integral, los ingenieros cogen esa diferencia entre peso y flotabilidad y la convierten en dos valores cruciales. Primero, el esfuerzo cortante, y a partir de este, el más importante de todos, el momento flector. El momento flector. Este es, en esencia, el número que lo decide todo. Y no es un concepto abstracto, que va, es un valor súper preciso que le dice al diseñador: ojo, en este punto exacto del casco, la fuerza que intenta doblarlo es de X toneladas. Y con ese número pueden calcular el grosor del acero necesario milímetro a milímetro. Al final, todo este cálculo tan complejo tiene un propósito muy concreto: encontrar los puntos más débiles. Y como se ve aquí, la tensión máxima casi siempre se concentra en la cubierta principal o en la quilla. Es ahí donde la estructura tiene que ser más fuerte, donde no se puede escatimar en material. Pero claro, todo este análisis que hemos visto es para un escenario ideal, un barco quietecito en aguas perfectamente tranquilas. La realidad del océano, como podemos imaginar, introduce un nivel de complejidad completamente nuevo. Porque ahora hay que sumar las fuerzas del movimiento.
está la fricción del agua, que frena el casco, la enorme resistencia que supone apartar miles de toneladas de agua para crear olas, y, por supuesto, el empuje brutal de las hélices para vencer todo lo anterior. Para garantizar la seguridad en un entorno tan caótico, es imposible planificar para cada ola que pueda existir. Así que lo que hacen los diseñadores es planificar para un escenario extremo, lo que llaman una ola de diseño teórica. Su altura se calcula como una 20ª parte de la eslora total del barco. Para un superpetrolero, eso puede ser una ola de más de 15 metros de altura, una auténtica pared de agua. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta final. Si estas son las fuerzas que actúan en aguas tranquilas, ¿qué tensiones soporta realmente un buque en medio de una gran tormenta en el Atlántico Norte? Cada barco que vemos en el mar no solo está flotando, está librando y ganando una guerra invisible contra las leyes más básicas de la física del océano.